¿qué tal familia? Bienvenidos a La Politiqueña. Hoy es miércoles 9 de noviembre del 2023 y arrancamos con la información. El presidente sorprende con megaproyecto que apoyará desde el norte hasta el sur de la República Mexicana. Todo esto después de que varios gobiernos han dejado atrás todos estos proyectos en manos de inversionistas extranjeros y esta vez será inversionistas locales. Con motivo de un aniversario más de nuestra revolución, que es un acontecimiento histórico excepcional, único, es el primero en el mundo, es la primera revolución social del mundo y también la primera constitución, la de 1917, con dimensión social, a favor del pueblo, de los campesinos, de los obreros, de la mayoría de nuestro pueblo. Por eso no debemos de olvidar nunca lo que fue la Revolución Mexicana, que se convocó en 1910 por el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Gracias a eso, en la Constitución del 17 se establecieron derechos sociales, como no sucedía en ninguna parte del mundo. Todavía no se consumaba la Revolución Rusa, para poner un ejemplo, y ya nuestros constituyentes habían establecido el derecho de los campesinos a la tierra, el derecho a jornadas justas de trabajo de 8 horas, el salario mínimo, prestaciones y algo que fue muy importante, el dominio de la nación sobre los recursos naturales, en especial el petróleo. Entonces, no podemos olvidar eso. También en esa revolución se tomó la decisión de mexicanizar los ferrocarriles. Ya lo comenté, de cómo se habían entregado concesiones en el Porfiriato a empresas extranjeras. Luego se les rescató, fue como un FOBAPROA, pero ya rescatados los ferrocarriles, ya siendo de México, fíjense la mentalidad que prevalecía, lo siguieron manejando administradores estadounidenses y hasta los operadores, los maquinistas eran estadounidenses. Es hasta que triunfa la Revolución Maderista que se decide que los trabajadores de los ferrocarriles, que ya eran de México, iban a ser operados por mexicanos. Eso se lo debemos a Francisco I. Madero. Entonces, yo quiero que para el 20 de noviembre se dé a conocer un decreto por el cual vamos a tomar la decisión de utilizar, convocando a los que tienen ahora las concesiones que entregó Ernesto Zedillo, convocándolos para que todas las vías de los ferrocarriles de México de carga puedan utilizarse, porque hay facultad legal para trenes de pasajeros. Más de 20,000 kilómetros de vías férreas. Vamos a darle primero la preferencia a quienes ya tienen las concesiones de trenes de carga, para que en un tiempo razonable nos presenten un proyecto y se conviertan esas vías que se utilizan para trenes de carga, desde luego mediante su reparación, modernización, electrificación, porque nos va a ayudar mucho a enfrentar el problema de la contaminación. Esta decisión va a entregarse a ellos la posibilidad, primero, de que se comprometan a poner trenes de pasajeros. Si en un tiempo razonable ellos deciden que no van
a participar en otorgar el servicio de trenes de pasajeros y van a seguir con el servicio de carga. Nosotros vamos entonces a tomar la decisión de que el Estado mexicano inicie un programa para la adquisición de trenes de pasajeros y se utilicen las mismas vías para que vuelva el servicio de trenes a México. Estamos cumpliendo 150 años desde el inicio de la construcción del primer ferrocarril, o mejor dicho, de la inauguración del primer tren, que fue en 1873, que se inauguró el tren de México a Veracruz. Entonces, es un año histórico y estos tecnócratas irresponsables, corruptos, acabaron de un abrir y cerrar de ojos con los trenes de pasajeros. Entonces queremos que se pueda viajar desde Cancún hasta la Ciudad de México en tren, desde la Ciudad de México a Guadalajara, a Nayarit, a Sinaloa, Sonora, hasta la frontera, de la Ciudad de México a Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, hasta Nuevo Laredo, de la Ciudad de México hasta Chihuahua, en tren. Y de una vez, porque me tengo que adelantar, no es expropiación, está en la Constitución y en la ley. Es nada más hacer uso del derecho que tenemos para que se utilice toda esa infraestructura en beneficio del pueblo de México. Entonces, voy a dar a conocer antes del día 20 de noviembre el decreto. Ya lo estamos trabajando, inclusive ya se enviaron cartas a los concesionarios, invitándolos a que vayan preparando sus proyectos, considerando de que como ellos tienen la concesión de los trenes de carga, que puedan también recibir la concesión para trenes de pasajeros, si se comprometen a prestar este servicio. ¿Cuántos son y más o menos qué tiempo razonable podría darse para estos concesionarios? Pues yo creo que para enero ya sabemos. Por eso lo quiero hacer pronto, para que en enero ya sepamos si hay interés o no y nos dé tiempo de tomar una decisión. ¿Cuántos concesionarios hay actualmente aproximadamente? ¿Cuántos concesionarios hay actualmente? Más o menos? Grandes 3. Es que con Ernesto Zedillo se privatizaron los ferrocarriles, desaparecieron los trenes de pasajeros y se privatizaron los trenes de carga. Milagrosamente no quitaron un artículo, una fracción, en donde se establece que si el Estado mexicano, en beneficio del pueblo, considera necesario el restablecer el servicio de trenes de pasajeros, puede hacerlo en cualquier momento. A lo mejor nunca imaginaron que nos iban a hacer falta los trenes de pasajeros, que ayudan muchísimo, porque es quitarle tráfico a las carreteras,
es menos contaminación, es un transporte cómodo, barato y además tenemos una fábrica de trenes en Ciudad Sagún, Alstom, que es una fábrica que hace trenes para todo el mundo. Y ya se está recuperando toda la ingeniería ferroviaria que se estaba perdiendo con la construcción del Tren Maya, con la rehabilitación del Tren del Istmo. Les comentaba yo que hicieron un tren en Florida, en Orlando. Tardaron 12 años haciendo 380 kilómetros. Y el Maya son 5 años, menos, porque empezamos realmente en el 19 y lo vamos a inaugurar a finales de este año. Y son como 2.400 kilómetros de vía y en distancia 1.554 kilómetros. Y en costos muchísimo menos. Y lo que se va a cobrar al pasajero aquí con relación a lo que van a cobrar allá, con lo que ya están cobrando, no hay comparación. Los técnicos mexicanos, los ingenieros mexicanos, los trabajadores mexicanos son mucha pieza, pero sí decidiríamos que el Estado mexicano se hace cargo. Nada más que para la entrega de las concesiones hay dos opciones. Una, el que se convoque a otros empresarios que quieran y se les dé la concesión para convivir en el uso de las vías. También, de acuerdo a la ley, tienen prioridad los trenes de pasajeros. También que se sepa eso. Los horarios para trenes de pasajeros. Si no se decide eso, entonces puede ser el Estado, directamente. ¿Cómo se va a administrar el Tren Maya? ¿Cómo se va a administrar? Anunció ya algo que me gusta mucho, pero creo que a destiempo y sin los recursos necesarios. ¿Qué es lo que anunció? Que el día 20 de noviembre va a conocer un decreto por medio del cual va a pedirle a los actuales concesionarios de los ferrocarriles en México, pues que le entren al servicio de pasajeros. No hay que olvidar que cuando Zedillo privatizó los ferrocarriles, pues hoy leía los argumentos que dio y dije, qué bárbaro. Ni entonces ni ahorita le creí, porque yo soy de los primeros que dije, no se puede eliminar el servicio de pasajeros, porque ese servicio de trenes de pasajeros ayudaba a mucha gente de muy escasos recursos a comunicarse de un pueblo a otro. Yo muchas veces fui a tu ciudad, a Guadalajara, me iba en el tren, lo agarraba en la noche, llegabas... El Pullman, te ibas en el Pullman. Hay que decirlo, eran trenes viejos, obsoletos, porque se descuidó totalmente el asunto. Calles le dio las concesiones a los ferrocarriles a grupos privados, y después llegó Lázaro Cárdenas. Uno de tantos errores de Lázaro Cárdenas fue nacionalizar los ferrocarriles. En fin, la historia de los ferrocarriles de México es muy complicada. Muy complicado. Pero entonces López Obrador dice, si los concesionarios le quieren entrar, bienvenidos. Ahora, yo no creo que le van a poder entrar o le van a querer entrar, porque un ferrocarril de pasajeros no es negocio en casi, que yo sepa, ningún lugar del mundo. La mayoría de los ferrocarriles de pasajeros son propiedad del Estado y están subsidiados con recursos públicos. Pero se justifica eso. Yo ahorita que vengo de Italia, me subí a quién sabe qué cantidad de trenes, nuevos, impecables, propiedad de la propuesta. Lo malo es que el presidente dijo, bueno, tal vez los concesionarios van a tener hasta enero para decir si le entran o no. Si no le entran, el Estado mexicano le va a entrar, como lo dijo, vamos a comprar los trenes, vamos a hacer todo para que se dé el servicio de pasajeros utilizando las vías que ya están instaladas, es más, utilizando las vías que son de los concesionarios, porque el presidente dijo, la ley otorga al Estado mexicano que se le dé preferencia a los horarios para trenes de pasajeros. Eso habrá que ver si es cierto o no. Pero el hecho es de que, digo que es un buen plan, pero viene a destiempo, porque al presidente a partir de hoy, pues nomás le quedan 298 días en el gobierno. El 1 de octubre, adiós Andrés Manuel, y habrá una nueva presidenta de México. Entonces, no le queda tiempo para hacer esto. Podrá hacer lo que quiera, pero en 298 días no va a poder hacer, no tiene un sexenio para hacer una refinería y todo este asunto. Pero además no tiene dinero. Entonces, como que le va a dejar
este bulto a la sucesora, que se haga bolas. ¿Por qué? Porque entonces vas a dar un decreto, ya que las compañías concesionarias no quisieron entrarle. Ojalá me equivoque y le quiera entrar, pero no veo. O sea, son empresarios, quieren ganar dinero y no los culpas, ¿no? Decreto, que se crea la empresa, se resucita Ferrocarriles Nacionales, lo que él quiera llamarlo. Ferrocarriles de la Prosperidad Solidaria. El bienestar. Bienestar. Ay, bueno, es que, bueno, BPB, FBP, ¿no? ¿Sería? Ferrocarriles de Bienestar Solidario. Del pueblo. Del pueblo. Ya. Entonces, no le va a dar tiempo. Entonces le va a dejar un decreto firmadito, que como cualquier decreto, la próxima presidenta puede decir, se suprime el decreto, ¿no? Porque mucha gente dice, es que el ejército está quedando con esto y aquello. Sí, pero ha sido por decretos. Y así como un presidente firma un decreto, el próximo presidente puede llegar y decir, ¿sabes qué, ejército? Ya no estás en esto, por decreto. Adiós, regrésate al cuartel. Se puede. Decías tú, es un buen plan. Es una ocurrencia. Nos pasa en este sexenio. Pero si no fuera una ocurrencia, sería un buen plan. Pero es lo que quiero... Pero es una ocurrencia por el momento en que Esto, ¿por qué no lo anunció en diciembre, el 18, no? Al presidente le gusta ese momento donde la idea echa chispa. Es como que, hijo, todo lo no demás... puedo decir al aire, pero es como... ya sabes. Hacía sentir, ¿no? Se me ocurrió esto. Qué padre, ¿no? Qué rico. Sí, alguien... Esta famosa frase, creo que es de Hemingway, de una obra es 1% inspiración y 99% transpiración. Algo así. Y entonces todo lo que tiene que ver después de eso es decir, bueno, ¿cuánto va a costar? ¿De dónde va a salir? ¿Qué rutas tiene que cubrir? Como que dice, bueno, que literalmente... que bueno, otro, lo dijo. Que se ocupa, que alguien más se ocupe. Mencionaste el caso de los ferrocarriles en donde son exitosos. Normalmente lo que ocurre, hay una ruta que funciona muy bien, que subsidia otras rutas, y cuando la compañía tiene que hacer cuentas, o el Estado español, italiano, francés, siempre es cómo protegemos destinos que están mal conectados. Claro. Porque ¿Qué es lo que Zedillo no respetó? Mandó al diablo muchos destinos que no estaban bien conectados y que por autobús era más caro. Mira, los ferrocarriles, como bien dijiste, de pasajeros, no son negocio. Porque, a ver, no son negocio porque es una inversión tan grande. A ver, es que no se paga. A ver, los europeos tienen desde siempre, desde tiempo inmemorial, una red impresionante de ferrocarriles. La razón es simple. Ellos confían, el ferrocarril es un medio de desarrollo regional. Claro. A ver, Yo por eso siempre he estado de acuerdo con el Tren Maya, porque es un medio de desarrollo regional. Sí, pero a ver, el medio de desarrollo regional tiene dos vertientes. Por supuesto, la carga, que es el mejor negocio, porque es la forma más barata de hacer traslados largos a lo largo del territorio. Es la forma más económica. Materias primas, fundamentalmente. Muy barato. Ahora, en el caso de los pasajeros, nunca ha sido negocio porque lo que suma el importe de lo que pagan los pasajeros no cubre probablemente más que los gastos de operación. No cubre el costo. Pero a ver, ¿dónde está la visión de los europeos? Es que si yo comunico adecuadamente todo el país a través de trenes, lo que impulso es el desarrollo de la región, la economía regional. Claro. Esa economía me permite subsidiar ese servicio. Así funcionaban las carreteras federales. Es decir, siempre han estado subsidiadas. El asunto está en que si generan desarrollo, generan riqueza en torno a la región, los impuestos permiten abastecer a la población con estos servicios. O sea, lo que son estás diciendo gratuitos. brevemente es que no va a haber dinero. No, por supuesto que no. No va a haber dinero, no va a alcanzar. No. Pero bien lo que el presidente quiere, y yo estoy de acuerdo con él, que se puede viajar desde Cancún hasta la Ciudad de México en tren, de la Ciudad de México a Guadalajara, a Nayarit, a Sinaloa, a Sonora, hasta la frontera, de la Ciudad de México a Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, hasta Nuevo Laredo. Yo muchos de estos recorridos los hice en tren de pasajeros. De la Ciudad de México hasta Chihuahua. Está muy buena la idea, pero a destiempo. No está tan bien la idea en este sentido. Tú decías, yo estoy a favor del Tren Maya. Yo digo, conceptualmente uno puede discutir sí, no, regular. Pero cuando no hay ni siquiera una evaluación de decir, oye, estaba previsto para costar 150,000 millones, va en 500,000. No importa eso. No, es que... Tú no te fijas en eso. O sea, mi punto es... No pareces de Morena. Eso, que les vale un cacahuate, estos temas que son fundamentales. O sea, ¿no? a mí me preocupa en algunas de estas ideas que uno dice, a ver, ¿cuánto sobrecosto va a haber en la construcción? ¿Cuánto sobrecosto va a haber en la operación? Eso no es su bronca, eso lo va a dejar a Claudia. A ver, ni siquiera va a pagar los gastos de operación del tren. El otro día hacíamos un análisis. El Tren Maya no va a recuperar ni los gastos de operación en 50 claro que años. No. En Claro 50 que no. años. Claro que no. Y hay que estar renovando los equipos, hay que estar dando mantenimiento. Como imagino que Trenitalia no ha recuperado sus gastos en
en decenas Por de años. supuesto Pero que así es. no. Lo que pasa es que México descuidó el transporte por la orografía, porque México es un país que está lleno de montañas, etcétera. No es fácil poner una red ferrocarrilera, porque después de la revolución, los gobiernos de la revolución se olvidaron de desarrollar los ferrocarriles. Porfirio Díaz dejó al país con 20,000 kilómetros. Y fue en 1910. Hoy son 27,000 kilómetros. Mira, se descuidó totalmente esto México por gobiernos ratas e irresponsables. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los invito a suscribirse, darle like y compartirnos. Tenemos contenido nuevo todos los días.